Los invitamos a que opinen a través de redes sociales utilizando el hashtag numeral La Noche Asamblea Nacional, numeral La Noche Asamblea Nacional. Hoy les hemos planteado el siguiente interrogante a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, teniendo en cuenta los últimos hechos violentos en Venezuela y que ustedes acabaron de ver en este informe preparado por nuestro periodista Oscar Ramírez. Les hemos planteado el siguiente interrogante: ¿cómo cree usted que pueden frenarse los ataques que sufre la oposición en Venezuela? Es el planteamiento que hacemos hoy aquí en el programa La Noche. Quiero inicialmente, en la primera parte de este programa, saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis. Es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista, influyente columnista del diario El País de España. Señor Chamis, bienvenido al programa La Noche. Hola, muchas gracias. Un gusto saludarte, Jefferson. El gusto es nuestro contar con su presencia. Más adelante estaremos con diputados que fueron hoy víctimas de un ataque, de un brutal ataque por parte de los denominados colectivos chavistas. Señor Chamis, yo quiero comenzar esta entrevista con usted preguntándole precisamente sobre lo que ha sucedido el día de hoy en Venezuela. A su juicio, ¿quién puede poner freno a esta ola de violencia, de sangre, de terror, de persecución que está sufriendo la oposición? Estaban en la Asamblea Nacional y allí fueron atacados de manera indiscriminada por colectivos chavistas, colectivos que apoyan en este momento el régimen de Nicolás Maduro. Sí, bueno, varios puntos me gustaría señalar. Por un lado, que los llamados colectivos son fuerza de choque, son paramilitares, en el sentido estricto del término. Como en algún momento de la historia eran de camisas marrones o de camisas negras, estos van con camisas rojas. Por el otro lado, el ataque fue un ataque con secuestro, ¿verdad? Los tuvieron encerrados como rehenes a los diputados dentro del recinto de la Asamblea Nacional. Por el otro lado, el Estado, en la figura del vicepresidente, parece haber dado la orden de entrada cuando hizo esa, entre comillas, invitación. ¿Quién puede detener esta violencia? Bueno, la violencia la puede detener el pueblo, que ya está en la calle hace 90 días de manera ininterrumpida, mientras que las Fuerzas Armadas o la Policía, la Guardia Nacional, no, las Fuerzas Armadas actúan como ejército de ocupación virtualmente. Este es un escenario, siempre se habla de guerra civil, pero más que guerra civil, lo que hasta ahora parece haber es una ocupación militar y una resistencia civil. La ocupación militar es con tanques y con balas y con perdigones y gases lacrimógenos, y la resistencia civil es con escudos de cartón, literalmente. Por el otro lado, el régimen, en la figura del presidente, ha dado la señal inequívoca que no va a dejar el poder bajo ninguna circunstancia. Se rehúsa a dejar el poder de cualquier manera. Sin embargo, dentro del oficialismo ya ha habido expresiones de rechazo a esta política, a ciertas decisiones como la Asamblea Constituyente llamada para el 30 de julio. Entonces comienza a haber una cierta división dentro de las filas del oficialismo, sectores del chavismo legales, sectores del chavismo más institucionales, y que en definitiva se dan cuenta que Maduro está hipotecando la propia identidad política del chavismo, y que es conveniente para ellos, es racional para esos sectores apoyar una salida constitucional y una transición política de este estado de situación donde hay un gobierno que ya no puede gobernar. Y la violencia, lamentablemente, es lo único que tiene en sus manos el gobierno de Nicolás Maduro. Señor Chamis, muchos televidentes que siguen el programa La Noche y constantemente hacen parte de los análisis que presentamos en cada una de nuestras emisiones y que tienen que ver con Venezuela, se preguntan con algo de incertidumbre e incluso de pesimismo que en Venezuela pasan y pasan cosas y en el fondo todo sigue igual. En el fondo Nicolás Maduro continúa en el poder y la disidencia, o por lo menos los opositores, continúan dando esa batalla de manera pacífica, por vías democráticas, y no consiguen absolutamente nada. ¿Usted qué opina de esa percepción que está quedando en el continente, según la cual, pese a la fuerza que tiene la oposición en las calles,
Los malos terminan ganando esta historia, o por lo menos hasta ahora la están ganando, y pese a todo ello, pese a la presión internacional, pese a las voces de rechazo a nivel mundial, sencillamente la dictadura sigue instaurada. Sí, dos cosas. Una es que yo creo que han logrado mucho. La sociedad civil venezolana ha logrado mucho, muchísimo, en estos 90 días de protesta, de resistencia, como ellos lo llaman. Ha logrado una cohesión de esa sociedad que no existía, ha logrado la unidad de la oposición política, que no siempre fue fácil, eso está logrado. Ha logrado una fuerte repercusión internacional, ha logrado producir el horror en los observadores internacionales, lo cual es nuevo. Tengamos presente que un año atrás o 6 meses atrás, cuando Almagro hablaba de estas cosas, se le prestaba menos atención, y ahora es la propia sociedad venezolana en la calle que ha obligado al mundo a prestar más atención. Entonces yo creo que ha logrado muchísimo esa sociedad, muchísimo. En cuanto a el poder, bueno, las dictaduras se amarran al poder, se atan, se agarran con uñas y dientes y no lo sueltan, y algunas duran mucho más tiempo del tiempo que está Maduro en el poder. El chavismo, como un todo, está en el poder hace 18 años, Maduro hace 3. Las dictaduras duran más. Hay dictaduras que han durado 70 años, hay dictaduras de 20, Pinochet 17, Franco 40, en fin. No es fácil bajar una dictadura, siempre se requiere una sociedad activa y movilizada y en la calle, como está ocurriendo. Se requiere solidaridad internacional, lo cual recién ahora está ocurriendo, recién en los últimos meses. Tengamos conciencia de eso. El liderazgo de Almagro, finalmente, que fue el primero en hablar de todo esto, ha dado frutos. Y también se requiere unidad política, que también recién ahora se está logrando en Venezuela. Entonces, los elementos necesarios para producir una transición política recién están en su lugar ahora, hace 90 días. Y eso es poco tiempo. Por más que se sienta como interminable y por más que los venezolanos, jóvenes sobre todo, lo paguen con sus vidas, porque la gran mayoría de los muertos son jóvenes, muchos de ellos menores de edad, virtualmente niños. Y esa es la cuota de sangre que sí, está pagando un gran sector de esos sectores que no solamente son opositores, son ciudadanos que están exigiendo democracia para Venezuela. Precisamente hoy la conmemoración de los 206 años de la independencia de Venezuela no solo estuvo empañada por esa brutal agresión de la que fue víctima un grupo de diputados opositores, también esta fiesta patria, que es de los venezolanos en esta ocasión, ha sido antecedida por una multitudinaria protesta, una manifestación que ya completa varios meses exigiendo democracia y pidiéndole al régimen de Nicolás Maduro que convoque elecciones. Nos acaban de explotar artefactos explosivos. Cuidado que están lanzando vaina. Mientras hechos como las agresiones físicas contra los diputados de oposición siguen reflejando la fracturada independencia de poderes y los ataques a la democracia en Venezuela, en la calle y con un desfile cívico-militar, el gobierno celebró el día, paradójicamente, de la independencia. 206 años de la declaración de la independencia de un país sumido en una profunda crisis y que con las masivas protestas se resiste a seguir bajo dominio del régimen chavista. ¡Una Venezuela libre y soberana! Una realidad que sigue pareciendo ajena al gobierno, una realidad muy distante de la Venezuela de hace más de 2 siglos. En un día glorioso como este, la armonía nacional, la concordia, el diálogo entre todos, la tolerancia a la que nos llamó Bárbara, la tolerancia y el amor y la paz y el futuro de prosperidad tiene un solo nombre:
proceso popular constituyente. Hoy, hace 206 años, después de aquella soberana e irrevocable decisión de ser una república civil, existe entre nosotros un dictador cuyo régimen nos hace extraviar el rumbo de nuestra existencia constitucional. El asedio a la Asamblea, las agresiones contra parlamentarios legítimamente elegidos y el creciente malestar ciudadano contra las políticas de Maduro contrastan con la conmemoración de la fiesta patria, hoy aprovechada por el régimen como escenario propicio para insistir en sus polémicas disposiciones. Que este pueblo uniformado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su día, celebre este 5 de julio en marcha victoriosa hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras Maduro pone al aparato militar e institucional del régimen para su Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio, la Asamblea Nacional, pese a los ataques de colectivos chavistas en su recinto, aprobó este miércoles la realización de un plebiscito el domingo 16 de julio como antesala y contrapeso a la iniciativa del Ejecutivo. La oposición consultará a los venezolanos sobre la continuidad del mandato de Nicolás Maduro y la constituyente, entre otros temas, para el futuro político del país. Una república civil en la cual el poder del pueblo se congregue en torno a la justicia y no alrededor de la voluntad arbitraria de un autócrata. Una república civil en la que nunca se olvide que por encima del militarismo está el sagrado poder del pueblo de conducir libre y responsablemente su propio destino. Y hay que decir también que por lo menos 10 diputados resultaron heridos, otros 6 integrantes o por lo menos trabajadores de la Asamblea Nacional terminaron afectados por esa violencia que hoy tuvo como epicentro la Asamblea Nacional de Venezuela. Organismos, por ejemplo, o grupos chavistas, colectivos chavistas, atacaron de manera indiscriminada la Asamblea Nacional y por supuesto a los diputados que se encontraban en ese momento sesionando. Vamos a hacer una ronda en este momento de preguntas con aquellas personas que terminaron afectadas por este ataque. Voy a iniciar con Carmen de Gracia. Ella es la esposa del diputado Américo de Gracia, quien resultó fuertemente herido en esa agresión que ejecutaron los colectivos chavistas contra la Asamblea Nacional. Bienvenida al programa La Noche. Sí, buenas noches. Quiero denunciar ante el mundo que lo que estamos viviendo en estos momentos en el país, en efecto, mi esposo, el diputado Américo de Gracia, en estos momentos se encuentra, su salud se encuentra comprometida, afortunadamente estable, pero bajo observación médica. Y las imágenes, como ustedes podrán darse cuenta, pues que recorren en estos momentos el mundo, se pueden dar cuenta de la barbarie en la que estamos viviendo los venezolanos y que el gobierno utiliza sus hordas, sus malandros delincuentes para agredir, en este caso, a diputados, pero también a lo que, como todo el mundo lo sabe, asesinar jóvenes estudiantes que lo que quieren es libertad. Señora Carmen, específicamente me gustaría que usted le describiera y le relatara a nuestros televidentes, según lo que ha dicho el diputado Américo de Gracia, o que por lo menos él le ha relatado, cómo se ejecutó este ataque contra la Asamblea. Obviamente, ese ataque a la Asamblea fue coordinado por el propio gobierno. Sabemos que hay colectivos que son grupos coordinados por ellos y que eso fue premeditado. El vicepresidente y el alto mando militar coordinaron la entrada de estos grupos armados a la Asamblea Nacional, lo cual tenían las instrucciones de agredir a los diputados allí presentes.
¿Usted qué opina de las declaraciones que entregó Nicolás Maduro? Y se lo pregunto como víctima directa. Me gustaría preguntárselo también a su esposo, al diputado, pero evidentemente por un respeto periodístico no hablamos con él en este momento. No, y no está en condiciones y en ese momento él debe recibir la atención en salud que necesita. Pero se lo pregunto a usted, señora Carmen, que es una víctima directa en este momento de una agresión por parte de estos colectivos chavistas. ¿Usted qué opinión tiene de esas declaraciones en las que Nicolás Maduro le dice al mundo que va a investigar estos hechos? ¿Usted confía en esas investigaciones? Por supuesto que no. Eso es una vil manipulación del gobierno venezolano. Esto es mentira que vaya a haber alguna investigación, porque todo esto es premeditado. Ellos coordinan y programan todo este tipo de ataques, así mismo como la represión que se hacen a las manifestaciones que se realizan a diario en repudio a esta dictadura. Y pido por favor al mundo que volteen, que no se hagan indiferentes, que aquellos países que por alguna razón económica apoyen esta barbarie, esta barbaridad que se está viendo en ese país, que dejen aparte en sus intereses particulares, económicos, y nos den una mano. Lo que estamos viviendo es criminal, es una pesadilla. Y eso lo pueden ver todos los días cuando ven gente comiendo de la basura, los asesinatos, etcétera. Finalmente, lo más grave es que no tenemos la escasez de medicina. Bueno, ese es un agravante también, ¿no? Porque precisamente cuando se dan ese tipo de agresiones es cuando diferentes también sectores de las personas que están manifestándose sienten como en los hospitales no hay los medicamentos necesarios. Finalmente, señora Carmen de Gracia, ¿hasta dónde cree usted que tuvo responsabilidad hoy la Guardia Nacional Bolivariana en los hechos que sucedieron en la Asamblea Nacional? Los titulares a nivel internacional sindican o por lo menos culpan o le endilgan la responsabilidad de los ataques contra los diputados a los colectivos chavistas. Pero muchas voces también han dicho que la Fuerza Nacional Bolivariana de alguna manera permitió en algún momento este tipo de agresiones. ¿Qué información tiene usted? Por supuesto que son responsables. La Guardia Nacional es responsable porque ellos están para resguardar, sin embargo no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en este país hay una complicidad entre guardias nacionales, organismos supuestamente de seguridad del Estado, con grupos malandros armados. Entonces, todo es en esa complicidad. Por supuesto que ellos permitieron que todo esto sucediera. No actuaron oportunamente y así como Nicolás Maduro hace la apariencia de que vamos a investigar los hechos, la Guardia Nacional en algún momento, pues una vez que se han efectuado atropellos, golpes, entonces allí media y para no quedar en evidencia ante el mundo. Pero no me cabe la menor duda que la Guardia tiene responsabilidad. Los organismos del Estado tienen responsabilidad en esta agresión. Señora Carmen de Gracia, esperamos que su esposo, el diputado Américo de Gracia, logre recuperarse y por supuesto hablaremos con él en una próxima emisión del programa La Noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos expresarnos ante el mundo. Voy a ir inmediatamente con Daniela Zambrano en nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Nuestra periodista permanente en Caracas, Venezuela, fue víctima directa de este tipo de ataques. Daniela, ya parece común que vengamos aquí al programa La Noche a hablar precisamente de las agresiones que sufre la prensa y específicamente nuestra periodista en Venezuela, que eres tú. Pero porque sea común, no deja de ser reprochable. Y por esa razón el programa La Noche siempre pone sus luces en la situación que está pasando Venezuela.
Daniela, tenga usted unas buenas noches y me gustaría que le relatara a los televidentes cuáles fueron esas horas de pánico, de terror y de sangre que vivió hoy la Asamblea Nacional de Venezuela. Jefferson, buenas noches. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche que pudimos salir de la sede de la Asamblea Nacional, no hubo un momento en que estos seguidores del presidente Nicolás Maduro cesaran su asedio contra el Palacio Federal Legislativo. Éramos aproximadamente 350 personas, según el conteo que hizo el propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de ellos 108 trabajadores de la prensa. Gritaban improperios, lanzaban cohetones, lanzaban piedras, incluso hay personas de la sociedad civil heridas. Recordemos que esta mañana, desde muy temprano, estaba convocado en la Asamblea Nacional un acto para conmemorar 206 años de la firma del Acta de Independencia. Allá había historiadores, había invitados especiales, estaban todos los diputados y, por supuesto, estábamos todos los periodistas. Este asedio comenzó alrededor de las 10 de la mañana, hora local. Aproximadamente una hora después, estos grupos violentos, los denominados colectivos, el gobierno dice que de paz, obviamente no lo son, grupos paramilitares, incluso armados, ingresaron por la fuerza al Parlamento venezolano, que vale la pena destacar, está custodiado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Aún así ingresaron, causaron destrozos, hirieron a diputados, 5 diputados gravemente heridos, la mayoría de ellos con objetos contundentes en la cabeza. 8 trabajadores de la Asamblea Nacional también heridos. Un camarógrafo que impidió que le robaran su equipo recibió un fuerte golpe en la cabeza, se llama Luis Heredia. Estuvimos allí hasta las 7 de la noche. Muchos se preguntan cómo pudimos salir. Pues funcionarios también de la Guardia Nacional Bolivariana hicieron una especie de piquete y nos iban sacando por grupos hasta un punto que nos podían escoltar, y ya ahí nosotros tomamos vehículos entre colegas, íbamos apilados 8 personas, 9 personas dentro de un vehículo para por lo menos salir, porque todavía permanecían ahí seguidores del presidente Nicolás Maduro con un camión con las canciones a favor de la constituyente, con la música a favor de la constituyente. Y uno se pregunta también cómo es que estas movilizaciones que nosotros cubrimos a diario, más de 90 días de protesta, la Guardia Nacional dispersa a 10 señoras con una bandera y una olla en mano, con bombas lacrimógenas, con perdigones, y aquí 350 personas dentro del Palacio Federal Legislativo, y a las afueras a lo sumo habría 40 o 50 personas. No hubo una bomba lacrimógena, no hubo un perdigón, no hubo ni siquiera un intento de dispersar a estos ciudadanos que se encontraban ahí. Y un detalle importante: en horas de la mañana, a las 8 de la mañana hora local, llegó el tren ejecutivo encabezado por el vicepresidente Tarek El Aissami a hacer su propio acto para conmemorar el 5 de julio. Ellos ingresaron con aproximadamente unas 300 personas, la mayoría de ellos vestidos de rojo, con camisetas con insignias de trabajadores públicos. Dieron el discurso. En medio de este discurso, el vicepresidente de la Asamblea Nacional llamó al pueblo a ir a la Asamblea Nacional de Venezuela. Posterior a este acto, ellos se retiraron para participar en el acto que había en Los Próceres, y prácticamente lo podemos interpretar como un llamado que hiciera a los seguidores del presidente Nicolás Maduro a ir a la Asamblea Nacional. Pues le hicieron caso, asediaron el Palacio Federal Legislativo, lanzaron cohetones, lanzaron piedras, permanecieron ahí por más de 9 horas, incluso yo pude salir un poco antes de las 7 de la noche hora local y todavía quedaban colegas míos, diputados y trabajadores de la prensa dentro del Palacio Federal Daniela, Legislativo. brevemente, porque tengo que marcar una pausa a comerciales, ¿cuáles son las consecuencias que deja este ataque de los colectivos chavistas en el equipo periodístico de NTN 24 en Caracas? ¿Qué tipo de agresiones sufrieron ustedes allí? Bueno, más allá de la agresión verbal, afortunadamente no hubo agresión física. Sí, por el hecho de estar los cohetones, algunos de los que se encontraban cerca podrían haber resultado afectados. Nuestro trípode de la cámara fue robado por uno de estos ciudadanos que ingresaron a la Asamblea Nacional, pero más allá no hubo una agresión física directa porque nos resguardamos. La peor parte, en honor a la verdad, se la llevaron los diputados, que fueron brutalmente golpeados por estos seguidores del presidente Nicolás Maduro y por los denominados colectivos. Ellos mismos se identificaron así y ya advertían que no iban a dejar salir a los diputados de la Asamblea Nacional desde muy temprano, cuando se acercaron a las puertas del Palacio Federal Legislativo. Pues Daniela Zambrano, nuestra periodista permanente de NTN 24 y del programa La Noche en Caracas, como siempre es un gusto tenerte acá en el programa La Noche, saber que estás bien, porque imagínense ustedes, y estoy seguro que nuestros televidentes lo entenderán,
lo que representa para una periodista en ese momento, para Daniela, estar en un punto donde no solamente la convulsión es bastante fuerte, sino también la prensa es objeto de agresiones por parte de diferentes sectores chavistas en Venezuela, sencillamente por informar con independencia. Daniela, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Héctor Chamis, analista principal que está hoy en el programa de la noche, de alguna manera explicando la forma como se sostiene un régimen que apela a la violencia en medio de esos clamores democráticos que cada vez se escuchan con más fuerza en las calles de Venezuela. Vamos a hacer una pausa y también cuando regresemos estará con nosotros Armando Armas, uno de los diputados de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Defensa y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, quien fue uno de los diputados heridos hoy en la Asamblea Nacional. Ahí ustedes lo ven, él ha querido estar aquí en el programa de la noche, pese a esas hondas heridas, esa agresión que sufrió en las últimas horas. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.